pedirle mil disculpas, realmente es una equivocación garrafal que hemos cometido, pero de todos modos vamos a superar eso y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Germán, un saludo a la audiencia de Radio Espacio. Creo que es muy importante que los actores que hacemos el devenir de nuestra provincia, especialmente en el ámbito de la educación, en este caso la Universidad Estatal de Bolívar, podamos tener este espacio de conversación. Bueno, vamos comenzando de acuerdo al cronograma de su editor de comunicación, el licenciado Marco Jácome, es el que ha concertado la entrevista, y hablemos de la LOES. Doctor, ¿qué está pasando con este tema? Bueno, en las declaraciones últimas y las reuniones que hemos tenido con el presidente de la República, usted conoce, que nos convocó el jueves 17 de este mes a un conversatorio donde que prácticamente se nos daba a conocer su propuesta de dar el libre acceso a los estudiantes a la educación superior. Una cuestión que las universidades la vemos en el sentido positivo por cuanto los jóvenes bachilleres que se gradúan necesitan acceder pues a la educación superior. Sin embargo, la capacidad que se tiene en infraestructura física como en las otras o con los otros elementos que también componen como el presupuesto es lo que limita prácticamente a las universidades. Vemos que la propuesta entonces del presidente, habíamos pensado que íbamos a tener algo en firme, pero era un conversatorio que lo veo también positivo, ¿no? Porque los conversatorios sirven para aproximar ideas, para también nosotros ir visualizando un poco bajar tensiones. Y bajar tensiones también, porque cuando no se tienen estos acercamientos se comienzan a especular y es preferible haber encontrado este nexo de conversación donde que estuvieron presentes no solo el presidente, ¿no? Estuvo también el representante de la CENESID, el ingeniero Alejandro Rivadeneira, estuvo la presidenta del CES, Catalina Vélez, el presidente del CASES, el ingeniero Juan Manuel García, y acompañados también por el representante de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, que es nuestro compañero rector, Galo Naranjo, que representa a la Universidad Técnica de Ambato, como también el vicepresidente por las universidades particulares. Entonces, tuvimos este acercamiento, escuchamos la proposición verbal de parte del gobierno, el presidente lo dijo con mucho énfasis, y a lo mejor siempre existen términos donde que no se llega a comprender adecuadamente la información que desea transmitir, donde que se dijo y manifestó, ¿no?, el libre acceso a los estudiantes, sabiendo que cada año existe un promedio de 200,000 bachilleres graduados y que la capacidad de oferta de cupos alcanza a 90,000, que quiere decir que hay un déficit de 110,000 cupos. Pero para ello, entonces no tenemos… El 110%. No, son 110,000 estudiantes fuera del sistema, porque hablamos de 200,000. Claro, son 110,000 de déficit que tendríamos que cubrir. Entonces, dentro de eso se habló y es muy interesante poderlo también transmitir. Cuando él habla de la libertad a las universidades, o sea, ¿a qué se refiere esto, estimado Germán? La universidad en el mundo y la universidad ecuatoriana también goza de lo que se llama la autonomía. Así es. Esta autonomía prácticamente nosotros la hemos sentido muy relegada y restringida por cuanto no hemos tenido la operatividad ni administrativa ni financiera. ¿Por qué razones? Administrativa en el sentido de que estamos con un exceso de regulaciones, que no son malas las regulaciones, pero cuando se sobrecarga también eso implica ciertas trabas, ¿no? La regulación tiene que ver con el mejor desarrollo de una universidad, no para entrampar todo. Las regulaciones hacen todo que se cohesione, que se dañe. Y cuando no se armoniza también existe un conflicto, ¿no? Por ejemplo, por citarle, tenemos 3 instituciones de control que a nosotros nos regulan: CENESID, CES y CASES. Entonces las 3 tienen que armonizar para que todas confluyan en el objetivo que tiene la educación superior. ¿No le pasa a la universidad que le pide la misma información? Sí, es repetitivo y eso también hace que nosotros también hagamos procesos repetitivos y que causan de cierta manera molestias. Y que no son temas de responder algún día. No, son procesos que hay que irlos datando, verificando, armando expedientes. Y lamentablemente la burocracia es así, se compone de esos elementos que causan a lo mejor un poco de retrasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autonomía
le hemos visto nosotros como que se nos devuelva esa libertad, no libertinaje también, porque hay que entender eso, ¿no? Y eso fue lo que ocasionó la reforma que tuvo la LOES antes del 2010. Usted recordará, con Rafael Correa se reformó todo el sistema y prácticamente los organismos de control han sido los que han venido teniendo la supremacía del control de las universidades. Entonces, anteriormente a esta reforma, nosotros como Universidad Estatal de Bolívar, le voy a hablar muy particularmente, tuvimos la gran experiencia y oportunidad de profesionalizar a una gran cantidad de profesores en el sistema ecuatoriano, y fue por ello que tuvimos varias sedes en casi todo el Ecuador. Con la reforma que tuvimos al sistema de educación superior, prácticamente se volvió una cuestión que estamos muy de acuerdo, hacia la excelencia y la calidad, por lo cual los centros que teníamos, los propios le voy a hablar, ¿no? Caluma, Echandía y Las Naves, tuvimos que cerrarlos. Tuvimos que cerrarlos en función de que los requisitos para poder acreditar estos centros tenían que reunir condiciones similares a la de una matriz. Y cuando le hablo de condiciones similares, quiere decir infraestructura, dotación de equipos tecnológicos, personal propio y una serie de elementos que es insostenible para una universidad como la nuestra. Entonces, eso limitó y coartó poder seguir operando en ese sentido. Yo supongo en este momento, así como hemos conversado con algunos rectores, que esta devolución de autonomía implicará a lo mejor, tal como lo expresó el presidente, la apertura de sedes, la apertura nuevamente de extensiones. Pero nos cabe ahí sí la gran interrogante y la pregunta, ¿de qué manera y cómo hacerlo? Porque esto implica recursos. Claro. Lógicamente esto implica recursos. O sea, este diálogo no tuvo nada en concreto, fueron un cúmulo de buenas intenciones. Proposiciones. Solo proposiciones, todavía no se ha concretado absolutamente nada, más bien se nos ha solicitado o requerido que hasta la segunda semana de julio enviemos propuestas. Pensamos nosotros mejor que hubiese sido un retorno de proposiciones, una al mesa tener de un trabajo, documento, ¿no? Claro, una mesa de trabajo, un documento orientativo sobre las intenciones del gobierno, pero sin embargo no hemos recibido absolutamente nada por escrito, más solamente el diálogo. Entonces, dentro de los conversatorios que tenemos entre los rectores siguen estas inquietudes. O sea, nosotros podemos hacer propuestas bajo nuestra óptica, pero ¿cuál va a ser el acogimiento que tengamos por parte del gobierno? Va a ser distinto y ahí vamos a dilatar a lo mejor temas, ¿no? La Universidad Estatal de Bolívar en este digamos, panorama, porque no se puede hablar de algún tema sistemático de intenciones, en este panorama de un supuesto libre acceso a las universidades, que de hecho eso tendría que implicar, si usted nos dice que 200,000 estudiantes se gradúan al año y apenas 90,000 entran, quiere decir que hay 110,000 estudiantes que no pueden entrar. ¿Ustedes como Universidad Estatal de Bolívar pretenden o quieren o es un objetivo de la universidad crecer un poco, aumentar la capacidad de estudiantes que recibe la universidad? Bueno, la intención no solamente de esta universidad, es de todas, ¿no? Sí, todas, poder claro. seguir extendiendo y ¿Pero están en la creciendo. capacidad económica, logística? Actualmente no. Si hablamos en este momento que bordeamos alrededor de 9,000 estudiantes, ya la capacidad operativa de la universidad no cabe. O sea, no hay aulas, no hay maestros. En este momento estamos por la modalidad que tenemos hoy híbrida, que es una manera de virtualidad, es lo que podemos atender a ese número de estudiantes. Pero ya regresando a una presencialidad, la primera interrogante y el problema va a ser capacidad de infraestructura. Claro, yo decía hace un momento, no es que vamos a dar clases en verano para atenderles en el potrero, en la esquina, en el parque, en las aulas, en las áreas verdes de la universidad, que de hecho son muy amplias. Entonces hay que tener aulas, o sea, hay que tener plata. Básicamente, doctor, el tema de la capacidad de la universidad para recibir más alumnos o para ampliar la oferta académica, tiene que haber más plata. ¿Qué les dice el gobierno con respecto al dinero? Esa es la cuestión que le decimos, no hay todavía una proposición firme, inclusive hasta el día de ayer que hubo el programa Hora 25, se reunieron nuevamente el secretario de la CNCID, el rector de la Universidad Central, una representante estudiantil y creo que la vicerrectora de la UDLA. Se toparon estos temas precisamente y que conciernen a ver la capacidad institucional. Y esa capacidad institucional implican recursos. Los recursos no existen en este momento. Está comprometido un presupuesto que se llama prorrogado, en el cual tuvimos un recorte, que eso significó ajustar prácticamente
todo un sistema de remuneración. Cuando me refiero a esto es la capacidad de contratación, y hemos disminuido notablemente, es decir, hemos aumentado carga horaria a nuestros profesores, absolutamente a todos, tanto titulares como contratados, y ya las estrategias ya no tenemos porque ha crecido el número de estudiantes, pero ha disminuido la capacidad de contratación, y ese es el gran problema. Entonces, si no tenemos recurso que nos entregue el gobierno, la pregunta es cómo vamos a funcionar, cómo vamos a poder dar esa cobertura. Okay. En concreto, tratando de interpretar un poco, mejor dicho, sintetizar lo que usted nos dice, el gobierno les llamó para decirles que propongan algo a ver si hay plata. Esa es la propuesta, o sea, la propuesta va a salir desde las universidades, estamos muy claros, ¿no? Estrategia de perder tiempo, ¿no? O sea, propongan, les decimos que no, que hay que corregir, vuelvan a proveer y que pasen los años y eso nunca va a pasar. ¿Qué pasa con la devolución del IVA y el impuesto a la renta? Que lógicamente no debería cobrárseles a las universidades ni a los gobiernos autónomos descentralizados, mucho a nadie, porque coger plata para devolver, algo raro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, a la universidad me está leyendo mucho dinero. Tenemos igual ya la respuesta de la Corte Constitucional últimamente. En estos días ya declaró la inconstitucionalidad, más bien dicho, del veto que hubo al respecto para la devolución de los valores provenientes de las rentas y del IVA, que son tanto para los gobiernos autónomos descentralizados como las universidades, porque ¿cuál ha sido el mecanismo, no? Estos recursos que son propios de las universidades van nuevamente al Ministerio de Finanzas y ahí se quedan. Es una caja chica del gobierno. Es una caja chica del gobierno y alrededor de 31 millones de este momento son que adeuda el Estado a las universidades solamente en estos conceptos, ¿no? Ya. Entonces hoy con esta declaración de la Corte Constitucional aspiramos que esos recursos ya se reintegren, que ha sido uno de los pedidos también del sistema de educación superior en cuanto a esto. Pero ¿no? ¿qué dice el gobierno? O sea, estoy obligado a llevar, voy a acatar, pero no tengo plata. ¿Dice algo de este tema? Todavía no, solamente tenemos lo que le manifiesto, la declaratoria de la Corte Constitucional, todavía no tenemos los otros acercamientos que tiene que estar involucrado aquí el Ministerio de Finanzas para ver cómo va a ser la devolución, porque sí son valores que nos corresponden, que son propios. Son propios para, bueno, alrededor de nosotros son alrededor de $300,000 más o menos. Pues bastante plata. Claro, eso es bastante para nosotros, ¿no? Lógicamente es por las magnitudes y el tamaño de las universidades, unas más, otras menos, pero todo es un recurso que nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces, mientras no tengamos ese recurso en cuenta, a nosotros nos provoca una situación de prisas y de apuros de estar viendo de dónde tener los recursos para cumplir obligaciones. Entonces, estos temas son muy importantes y los señalamientos que se fueron realizando es precisamente para que se cumpla con el ofrecimiento de campaña, se requieren también recursos, o modificar ahí vienen los temas de la LOES, ¿no? Claro. Porque usted recuerde, en los artículos 350, 356, la gratuidad de la educación está dada y es un deber constitucional. Y la educación es un deber del Estado. Doctor, ¿usted le ve como que el gobierno va a intentar, no sé, pues, pero para bajar algo de la Constitución tiene que hacer o un referéndum? Claro, eso está claro, porque recuérdese que había la proposición de la eliminación de la CNCID. Claro. Esto no se puede porque está enmarcado dentro de los artículos constitucionales. De este gobierno. O sea, no hubo una lectura muy detenida, a lo mejor, y al calor de la emoción. Pues se dijeron estas cosas ya en el análisis, y ahora ya no se habla de eliminar la CNCID. Recuerde usted también que se habló del examen EAES, que se llama, el examen de habilitación para el acceso a la educación superior. Ese ya está retirado, está suprimido. Pero se ha generado otro examen porque necesariamente tiene que existir un examen. No es que todas las personas terminaron el bachillerato y de una sola van a ingresar. ¿Por qué las universidades, doctor, no dijeron nada cuando sabíamos que esto era un engaño en ese entonces candidato a presidente Guillermo Lasso, ¿no? Porque, o sea, usted no es que aquí todos quieren y todos vengan, no es posible. O sea, usted nos ha hablado y hoy estamos claros y con cifras desde la fuente de que tenemos un déficit de 110,000 estudiantes que no van a poder entrar a la universidad. Y decirles que no va a haber pruebas era una mentira crasa, ¿no? ¿Qué hicieron? Quitarle el examen que lo hacía parece que la CNCID. Y va a las universidades nomás. No, igual sigue siendo un proceso de la CNCID. ¿Ya? No es todavía un proceso de las universidades. ¿Todavía no? Se mantiene la CNCID. O sea, le cambian el nombre. Cambiaron el nombre y se llama Transformar, que es una prueba de capacidades o de habilidades que tiene el estudiante. La otra era de conocimientos. Entonces, de cierta manera, articulando el discurso, podríamos decir, a ver, conocimientos, es que es diferente, ¿no? Los conocimientos se adquieren
en el bachillerato. El estudiante ya viene con una condición de haber pasado sus conocimientos y la prueba ya es lo que consistía es en tomar en una prueba de conocimientos. Entonces era como que redundante. Le vieron eso y cambiaron ahora la prueba de competencias y habilidades, que es otro estilo, ¿no? Razonamiento lógico, matemático, Pero un tipo de prueba a así la de larga, habilidad. para que no entre todos. Es que a la larga va a darse así. A ver, Claro. y pongámonos en el mejor de los ejemplos, estimado Germán. La Universidad Estatal de Bolívar tiene una capacidad para un cierto número de estudiantes. Ya. Y en función de esa capacidad tenemos nosotros que prefijar cupos. Ujú. Tenemos que prefijar cupos. Porque la capacidad institucional no nos va a permitir No, a más. no hay plata y no hay... Y no tengo la infraestructura total, pues no. Ahora que se generen otro tipo de sistemas o modalidades, eso va a permitir también, Un poco lógicamente, aliviar un el poco tema. aliviar, por ejemplo, una modalidad híbrida, una modalidad semipresencial, una modalidad online. Eso es otro espacio, pues no. Claro. Pero eso Podría permitir un poco aliviar el problema. aliviar un poco y permitir mayor acceso, eso sí, mayor acceso. ¿Han puesto en la mesa esa...? Claro, eso sí está en una proposición, hay el reglamento de régimen académico. ¿Quién propone que eso? ya está eso estipulado dentro de los organismos de control mismo, ¿no? Entonces, durante todo este proceso de pandemia, ya se han hecho una serie de reformas al reglamento de régimen académico. Ah, y ahí ya, vienen, claro, claro. ya están incrustadas pandemia. ahí las modalidades. Entonces, eso es un camino, pero de igual manera también implica Ya, recursos, claro, o sea, que implica una maestro. serie de elementos. No Ahí se es, evitan no es que luz, simplemente yo voy a decir, transporte, mañana yo voy a cambiarme a la modalidad online y listo, no es Claro. así. Yo tengo que primeramente ver capacidad institucional, tecnología, porque la virtualidad requiere tecnología, requiere capacitación de los profesores, elaboración de material autoinstructivo, una serie de cosas que son Claro, que todo es implican plata. recursos Claro, automáticamente. Lo que se necesita es, por ejemplo, que la universidad, por ejemplo, necesite infraestructura, o sea, aulas, esos espacios físicos, bueno, y transporte, bueno, entonces este más. Pues de todos modos sería una salida. Doctor, el tema de la cuánta, en números, ¿cuánta es la capacidad que la universidad tendría para este periodo de los bachilleres que ya van a salir, recibir en la Universidad Estatal? Nosotros normalmente para salir holgados, la capacidad nuestra son de 8.500 estudiantes. ¿Nuevos? No, en total. No. Ah, de nuevos. Yo le hablo inclusive ya con los otros nuevos. Hemos estado recibiendo simplemente cupos que fueron ofertados por la CENESID de 1.500 cupos cada ciclo. Ya. Sí, se han completado esos cupos, entonces ha crecido el número de matrícula de estudiantes, pero ya no estamos en esa capacidad de soportar el mismo número. Más aún cuando tenemos inclusive carreras nuevas que fueron creadas y que están en crecimiento. Eso que implica que cada vez siguen alimentándose desde los ciclos inferiores hasta cuando llegan a completar todo el gran círculo de la carrera. Claro. Eso todavía es un problema y requiere igual nuevos recursos, más profesores porque van especializándose. Entonces es un problema que todavía nos tiene en preocupaciones. Y allá va la conversación que tenemos que hacer con CENESID para ver cómo es el apalancamiento de recursos que requiere esta universidad. Claro, o sea, necesita más dinero y ese dinero no hay. Doctor, si logran concretar el tema de estas nuevas modalidades, como son mixtas, semipresencial, online, ¿a cuánto avanzaría en las condiciones que hoy tiene la universidad o no hay cómo hacer por el momento sin presupuesto? O sea, para dar la capacidad operativa a los queremos estudiantes. Aumentar. Este gobierno dice, vamos a aumentar. Mire, este momento estamos, yo lo digo, ya en un poco de complicaciones. Ya no tenemos dónde estirar un poco más para poder albergar a ese número de estudiantes que vienen. Y ese es el motivo de nosotros estar haciendo las gestiones para poder motivar a la CENESID a que se inyecten recursos extras que pueden existir, porque si no, la universidad va a quedarse estancada en un momento y tomar la decisión de decir, bueno, en este ciclo damos atención a determinadas carreras y las otras se quedarán en stand-by, que eso sería una situación donde que nos provocaría una sanción a la universidad. Claro. Estaríamos violentando el libre derecho a la educación que tienen. Claro que sí. Entonces, ese es el problema que tenemos que ponerle nosotros también a las instituciones que nos regulan. No es nomás decir, bueno, vamos en este ciclo a tener más estudiantes, ¿y con qué capacidad? ¿Y con qué dinero? Como decía este jueguito que hacíamos antes, ¿se acuerda, doctor? Ustedes de mi época, creo. ¿Con qué plata ni dinero? Con la cáscara del huevo. No hay, ¿no? Doctor, conforme lo que acaba de pasar con esta reforma a la LOEI de los maestros de la educación
básica y que el gobierno está francamente negándose a aprobar esta ley. ¿Cómo le ve el panorama con lo que va a pasar con las universidades? Bueno, es en similares condiciones, porque recordaremos también que las universidades gozan de un escalafón. Este escalafón tiene que irse cumpliendo en función de requisitos que van obteniendo los profesores. Con el pasar de los años. Con el pasar de los años, requisitos que también están en la ley, porque para ir escalando y ganando categoría se tiene que coparticipar en algunas actividades que le dan ese valor agregado. Entonces eso implica también recursos, porque usted sabe que las personas, todos necesitan siempre ir escalando, y esa es una de las formas que nosotros tenemos en la Universidad de Escalafón, que por cierto no se ha podido dar cumplimiento. ¿Y por qué no se da cumplimiento? Precisamente por lo que no tenemos los recursos necesarios, es decir, estamos estancados por varios años y no se va a poder. A la pregunta que usted decía, como por ejemplo de la LOEI, la LOEI, recuerde que se ha creado con una tabla de salarios ya mejorando para el sistema de educación intercultural, pero este rato está vetado porque no hay los recursos, está parado. Entonces está paralizado. Entonces todo gira, realmente, Germán, todo gira en torno a recursos. O sea, el hecho de que el gobierno la haya calificado de perversa, que eso escuchamos hoy en una transmisión que está haciendo los gremios que apoyan a los maestros, y esto quiere decir que si el representante del gobierno dice que es perversa, porque no tiene plata, textualmente el señor Herrera dice, a solo que los maestros quieran que se les paguen bonos, esto quiere decir que no hay plata, ni para la universidad, ni las universidades, ni para la educación. Por eso le preguntaba, ¿cómo le ve usted el panorama? Bastante complicado. Sí, es bastante triste todavía, porque recordaremos que esta pandemia nos ha ocasionado este tipo de problemas, ¿no? Desde lo económico, lo social y lo sanitario, que ha sido las principales afectaciones, pero el sistema económico es el que más ha sufrido el golpe, porque la capacidad de obtener recursos de los países también se ha habido limitada por el cierre de muchos negocios, la recaudación del IVA mismo, que nosotros dependemos para ello, el FOPEDEUPO, que se llama para las universidades, que es un fondo de desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas, que se alimenta de los recursos del petróleo y de las rentas. Y claro, nosotros entendemos… Pero esos porcentajes Claro, y de cierta manera lo entendemos en la lógica esa, ¿no? Porque si no hay recursos, lógicamente, ¿cómo vamos a poder nosotros también solventar? Son porcentajes que hay que destinar para este fondo. Entonces está bien, por ahí va a haber plata, pues no hay que… Claro, entonces… El presupuesto del Estado se aprobó con 32 o 35, el petróleo debe estar más de 75, quiere decir que ahí va a haber… Claro, pero no se han actualizado, es lo que pasa. Claro, y cuando le digo no se han actualizado, quiere decir, nos estamos trabajando con un presupuesto prorrogado. ¿Qué es el presupuesto prorrogado? El presupuesto del año anterior, con el recorte que tuvimos, o sea, no ha subido un solo centavo de dólar para nada. Y seguimos operando con el mismo recurso. Entonces, por un lado podemos decir, existe recaudación, que es cierto que ya hay recaudación del IVA, se ha recuperado el IVA, pero todavía no se transfiere y no se actualiza. Entonces ahí viene la complicación y vamos a seguir teniendo el problema. Claro, y el problema es grave, porque el gobierno, cuando es plata para mí, venga, cuando hay que devolverlo o pagar, porque si el presupuesto de cierta fuente de financiamiento de las universidades tiene que ver con el precio del petróleo y la venta del petróleo, que no ha reducido la venta, pero el valor sí se ha duplicado. Entonces, esa es una gran noticia para el país, debería ser para las universidades, pero yo creo que eso no va a pasar. En medio de todo este caos, doctor, la universidad va a cumplir 32 años de vida institucional. ¿Qué se tiene planificado, doctor? Bueno, recordar esta historia que tiene la universidad nos llena de alegría y emoción, pues son 32 años de un arduo trabajo que ha tenido esta institución y en donde que tenemos que seguir reconociendo esa labor muy altruista que hicieron quienes tuvieron la idea de tener una universidad en la provincia de Bolívar. Entonces, en este año nosotros nos hemos empeñado en revivirla con una historia que se llama el pasado, el presente y el futuro de la universidad, por las características mismas que nos ha presentado la pandemia, ¿no? Revivir el pasado, que implica que tengamos documentadamente esta historia de la universidad, porque muchos conocen la historia de la universidad, pero solamente es de verbo, referencial, no hay un documento oficial que diga así fue constituida realmente la universidad, que sea un texto de consulta. Y me parece muy interesante porque aquí queremos rescatar las historias narradas en presencia, de las vivencias propias. Hay muchos de los actores, ¿no? Mencionamos al ingeniero o al doctor Gabriel Galarza, al ingeniero Pedro Pablo Lucio, al licenciado, perdón,
Pedro Pablo Lucio, a los rectores que han pasado por aquí. A los asambleístas de ese entonces. A los asambleístas o diputados que eran en ese entonces. A miembros de la sociedad civil que también son actores de esas situaciones y que si están en este momento en vida podemos hacerles ese homenaje y recopilar la información desde ellos, ¿no? Vivir al presente lo que nos condujo en este momento la pandemia, a innovar, a activarnos, a ser más creativos, a optimizar absolutamente los escasos recursos que siempre hay y ver el futuro, porque definitivamente la pandemia nos dio esta gran lección. Volver al momento que teníamos anterior a la pandemia ya es imposible. Toda la dinámica ha cambiado. Absolutamente. Entonces, ¿cómo le vemos a la universidad de ahora en adelante? A una universidad del siglo XXI. Y una universidad diferente, que debe estar conjugada, ¿no?, precisamente con los varios modelos de educación que existe. Así es. El online. Y vamos a poner un ejemplo. Miren, hoy esto de las fronteras geográficas ya no existe. Ya se rompió gracias al Internet. Ustedes mismos vieron esta historia. La radio hoy se escucha en todo el mundo. Antes era limitada solamente a un espacio. Pero ahora tiene usted con el Internet, usted le puede sintonizar la radio espacio en la China, en Japón, en Europa, en todo lado. O sea, se rompieron prácticamente. Y usted llega con su medio de difusión. Igual sucede con la educación. La educación tiene que estar realmente apalancada en el sentido de qué es lo que está viviendo el siglo XXI. Y ahí tenemos varios ejemplos. Miren, universidades del extranjero que hacen ofertas en el Ecuador y que muchos ecuatorianos acceden a ellos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros como educación superior también ver qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia del futuro. Limitaba mucho las entidades de control. Claro, limitaban mucho el registro de títulos y bueno, hay que tener y entender, ¿no?, que porque el concepto de calidad es bastante ambiguo. A la calidad se la mide desde varios puntos de vista, no hay una sola o algunas variables únicas. Se presentan de acuerdo a cómo va dinamizándose la economía, el mundo, ¿no? Esta pandemia nos ha demostrado que los teoremas, los conceptos eran erróneos, ¿no? Eran erróneos, ahora tenemos una nueva dinámica y usted es fácil imaginar nada más, o sea, proyectarse cómo va a ser la educación de aquí en 10, 20, 30 años. Siempre va a ser revolutiva, habrán nuevas formas de recopilación de la información. Miren, los chips están utilizados ahora, el chip inteligente. Y que da para especulaciones, porque hasta en la vacuna dicen que ya nos están da para especulaciones, pero no se crea que no. La tecnología, la nanotecnología vendrá para eso. Hay sistemas educativos que ya se están modelando para una historia del espacio. Entonces, esa dinámica se tiene que seguir visualizando para acelerar todos los procesos científicos. La pandemia definitivamente los ha hecho, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que dicen que ya no piensan volver a la presencialidad, más que lo básico. Mire, el teletrabajo ya se volvió una práctica. Ya se quedó. Se quedó, o sea, hay dinámica en la economía de manera diferente. Así es. Entonces no podemos, de cierta manera, igual en palabras textuales, el secretario de la CNSI dijo, vamos a hacer un retorno progresivo a la presencialidad, pero no se crean que la presencialidad va a ser la misma, porque tenemos que traspolar hacia otros modelos, donde que nos permitan flexibilizar espacios y tiempos, ¿no? La nueva normalidad, doctor. Finalmente, ¿cómo va eso del laboratorio de análisis de los COVID? Bueno, como usted sabe, la universidad ha hecho un gran aporte a nuestra sociedad bolivarense. Se hicieron fuertes gestiones en este sentido para poder darle utilidad a nuestro laboratorio, para poder también brindar esa ayuda que se dio al pueblo en el sentido de la salud para poder tener cercos mucho más rápidos e inmediatos que permitieron paliar esta situación de más contagios, ¿no? Claro, sí. Entonces hoy hasta el momento seguimos haciendo muchas gestiones. Gracias a la OPS tuvimos algunas donaciones de pruebas PCR. El laboratorio no ha dejado de dar funcionalidad. Hemos realizado convenios tanto con el hospital, con el Hospital General, como el Hospital del IES, con el mismo Ministerio de Salud. Es decir, hemos brindado la atención a las capacidades que podemos nosotros también brindar, ¿no? Y últimamente, el día de hoy llegó un nuevo proceso de importación que hicimos. Vienen a 10,000 pruebas PCR, que de igual manera esas las vamos nosotros a seguir dando y brindando como utilidad social para nuestra población. Muy bien, doctor. Yo escuchaba al doctor Albán que me decía, ahora la prueba dura 24 horas porque ya estamos trabajando con la universidad, me decía. Y yo creo que es un aporte muy bien. Doctor, muchas gracias.
Bueno, felicitaciones por estos 32 años. Vamos a intentar cubrir esta sesión solemne, vamos a ver la posibilidad tecnológica de hacerlo, para aportar, obviamente, es el orgullo de la provincia de Bolívar, nuestra universidad, y esperemos que esto que pasa en el país sean lecciones para mejorar, doctor, eso es lo que se aspira, y que la universidad demuestre que en tiempos difíciles se puede salir adelante. Le dejo en sus palabras finales, doctor. Sí, agradecerle nuevamente este espacio que nos permite invitar a la ciudadanía a que siga las festividades de nuestra universidad, que prácticamente son unas festividades académicas que involucran ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, y hacer un llamado, mire, a la ciudadanía de San Miguel, preocuparnos también por la extensión de San Miguel. En un tiempo yo había conversado con usted, Germán, no es solamente responsabilidad de la universidad, es también responsabilidad del pueblo. Ahí queremos ver el aporte de la ciudadanía de San Miguel. No han dicho nada más, que yo siempre estoy al 100%, más bien yo soy el que reclamaba, doctor, no sé si podemos reunirnos con gente altruista, no la gente que se rasgaba las vestiduras para que venga una institución que ya se murió, pues, o sea, que era el instituto. Está viva y tenemos que luchar por ella, doctor. Sí, ese es el llamado, entonces tendremos en algún otro momento, porque es importante tener las colaboraciones y contribuciones de los principales actores de las localidades. Pues si vamos a defender una extensión de San Miguel, los actores de San Miguel tienen que estar involucrados. Así es, así es. Bueno. Entonces, agradeciéndole, Germán, nuevamente tendremos un espacio para poder conversar temas muy importantes que les corresponde saber a la ciudadanía. Sí, doctor, ya sabe que este medio de comunicación, 100% a disposición. El tema de la extensión de San Miguel, mire, a veces que por tanta noticia, tanta cosa, nos distraemos. Este era un objetivo también que nos habíamos planteado en San Miguel. Y hay que ver si hay gente que dice amar tanto a San Miguel que no solo se rasgue las vestiduras, sino que ya logre objetivos y resultados. Muchas gracias. Vamos al corte comercial, vamos a retornar y no se olviden que en unos instantes vamos a hablar del tema del barrio